Empezar a grabar y vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir toda la pantalla. Y aquí tengo entonces el método de nudos. Necesito de acá. Aquí al lado. Sí, sí, mi canal se llama Las clases del profe Mario, exactamente. Sí, ahí estoy dejando todas las grabaciones. Bien, vamos entonces a partir con el método de nudos y para eso tengo aquí una presentación que es la misma que tienen ustedes. Ahí voy a dejar eso. Entonces, método de nudo. Espero que se esté viendo esa porque tengo compartiendo la pantalla. Bien. Entonces, ¿qué consiste el método de nudo? Bueno, tiene un procedimiento, por algo es un método. A ver, voy a ir preguntando ahí. Sí, la prueba la vamos a definir, yo creo que hoy día, o por lo menos hoy día vamos a dejar planteado para definir, porque después tengo que pasar primero esta materia en método de nudo y ahí definimos la prueba. Bien, entonces estábamos en... admitir a todos. Entonces, el método de nudo. El método de nudo consiste en lo siguiente. Primero, debemos elegir un nudo de referencia. ¿Ya? Nudo de referencia puede ser cualquiera de los nudos que tengamos en el circuito, aunque se prefiere aquel que posee una mayor cantidad de ramas que acceden al nudo. O por un defecto, yo digo defecto más que nada, defecto de formación. Normalmente los eléctricos ocupamos aquel nudo que está en la parte más baja del circuito, pero no necesariamente tiene que ser ese. ¿Ya? Siempre se prefiere que el que tenga la mayor cantidad de ramas. Esto por un tema de poder disminuir el trabajo, básicamente para eso. Entonces, una vez que elegimos el nudo de referencia al resto de los nudos, se le pone una variable de voltaje, se le coloca un nombre. ¿Ya? Y los nodos ¿cuáles son el resto de los voltajes de los nodos? Son aquellos que tienen 3 o más ramas. Esos son los nodos que importan. Ya vimos hace tiempo que los nodos que no son de interés, son aquellos que tienen 2 ramas, o sea que hacen un solo recorrido, eso no tiene ningún interés, ya nos olvidamos de esos nodos, por lo tanto los que nos interesan son aquellos que tienen 3 o más. Una vez que entonces definimos aquellos otros nodos, aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos, excepto el de referencia, y por eso es que ahí es donde nos ahorramos trabajo. Eh, Ahí es donde nos ahorramos trabajo, y después escribimos las ecuaciones anteriores, o sea, estas del método de leyes de Kirchhoff de corriente, las escribimos en términos de los voltajes de los nodos. ¿Ya? Ordenamos después este sistema de ecuaciones que se va a generar y resolvemos sobre la base de calcular aquí el voltaje. ¿Ya? Recuerden que al igual que en el método de mallas, el método de nodos consiste en términos generales, en definitiva, en encontrar las corrientes de ramas. Esas son las que existen. ¿Ya? Eh, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar este método de nodo con unas variables auxiliares que son las variables de nudo, de voltajes de nudo. Esas van a ser nuestras variables auxiliares que nos van a permitir resolver el problema. Ok, dado entonces este procedimiento que es bastante sencillo, veámoslo cómo va a funcionar. Lo voy a mostrar de esta manera. Ahí. Entonces, fijémonos, tenemos aquí este circuito y la primera pregunta es que se la hago a ustedes. ¿Cuántos nudos tiene este circuito? Nudos de interés.
Dos. Dos nudos, ¿ya? ¿Quién tiene la misma opinión o una opinión distinta? Yo igual digo dos, profe. Dos. Ya, ¿y cuáles serían los nodos esos? Desde 2 a 4 y 4 a 3. Ya, esos serían los únicos dos nodos. Ya, ¿alguien más tiene alguna otra opinión distinta o están de acuerdo con su compañero? Yo digo que son tres. Tres. Ya, ¿cuáles serían esos tres? Los dos que dijeron y agregar uno abajo. Ya. Ok, ¿dónde, en qué parte específicamente abajo? Entre 1 y 5. Entre la resistencia de 1 y 5. Ya. Ok. ¿Alguien está de acuerdo con esa posición? Yo creo que agregar un nudo bajo 1 y otro bajo 5, haciendo 4 nudos en total, más los dos dichos anteriormente. Cuatro nodos. Ah, interesante esto, tenemos 2, 3 y 4 nudos. La respuesta es una sola. Ya, tengo 2, 3 y 4 nudos. ¿Eh? Y yo he puesto por 4. Ya. Bueno, veamos cuál es la solución entonces. Aquí nos vamos a complicar más la vida. Estamos claros que entre 2 y 4 y 1 aquí tenemos un nudo. No sé si alcanzan a ver el puntero, ese es un nudo. Entre 4, 3 y 5 es otro nudo, ahí estamos completamente de acuerdo todos. Y entre 1, 5, que es esta parte de abajo, esta fuente de 10 y esta otra fuente, que no alcanzo a verla aquí porque voy a achicar esto un poquitito. No puedo achicar. Y esta fuente de aquí, vamos a ver, de 6 hay otro nudo. O sea, lo que en rigor hay son 3. ¿Ya? 3 nudos solamente, no 4. ¿Por qué no 4? Porque este de abajo, que bien dijeron, es un solo nudo. Es decir, no es que aquí la resistencia de 1 haga un nudo aquí y la resistencia de 5 haga otro nudo distinto, porque además están unidos por este trazo y aquí entre medio de estos no hay ningún elemento, no hay ninguna resistencia, no hay ninguna fuente, es solo un conductor. ¿Ya? Es como si ustedes tomasen esto fuese un hilo, un conductor, un cable, lo toman, lo amarran y van a juntar esta rama con esta rama de las 5 de la rama de 6. Entonces, por lo tanto, hay solamente 3 nudos. ¿Los ven bien ahí o no? ¿Cuál era el tercer nodo? El de abajo. Todo completo abajo. A ver, déjenme salir de la presentación. Ahí es como si esto de aquí abajo, voy a insertar una ilustración. Es como si todo esto de aquí abajo fuese un solo nudo. ¿Ya? Todo eso de ahí abajo es un solo nudo. ¿Ya? ¿Por qué es un solo nudo? Porque fíjense que no hay ninguna cosa entre, me refiero a ningún elemento, entre esta fuente, esta resistencia, no hay nada aquí abajo, no hay ningún elemento, ninguna fuente, ninguna otra cosa, sino que es un terminal, este también es un terminal, y el terminal de la fuente de 6 también es otro. Por eso es que todo eso de ahí abajo es un solo nudo. ¿Ya? Entonces, tendríamos un gran nudo aquí abajo, el nudo este de acá arriba, y este otro nudo de acá. ¿Ya? Por esa razón. ¿Queda claro ahí? Y voy a volver a la presentación porque si no... ¿Ya? Entonces, tenemos 3 nudos, para que nos quede claro. Entonces, vamos a elegir el nudo de abajo porque fíjense que el nudo de arriba entre 2, 4 y 1 tiene 3 ramas. La rama de la resistencia 2, la rama de la resistencia 4 y la rama de la resistencia de 1. Este otro nudo tiene la rama de la resistencia de 4, la rama de la resistencia de 3 y la rama de la resistencia de 5. Luego llega a 3 ramas. Pero en cambio este nudo de abajo llega la rama de la fuente de 10, de la resistencia de 1, la resistencia de 5 y la fuente de 6. Por lo tanto, nos conviene utilizar esta de abajo como referencia. ¿Ya? Por lo que decía el método, cualquiera es candidato, o sea, podría ser este nudo de arriba, este nudo de acá también podría ser nudo de referencia, pero nos conviene mejor
aquel que tiene más ramas. Este es el que mejor conviene. ¿Ya? Entonces, dado eso, elegimos este como referencia. Y este símbolo que está aquí significa tierra. ¿Ya? Eso significa que este nudo lo conectamos a tierra, por lo tanto, lo fijamos en 0 volt. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos voltajes que vamos a definir aquí, B1 y B2, que es el paso que seguía a continuación en el método, ¿no es cierto? De todos los otros nodos, colocarle un nombre. Aquí le hemos puesto el nombre B1 y B2. Este B1 lo debo medir respecto de este nudo de tierra, y este B2 lo debo medir respecto a este nudo de tierra. ¿Ya? Siempre los voltajes se miden respecto de algo. ¿Ya? Se miden respecto de algo. A diferencia de las corrientes que miden flujo, ¿no? Miden lo que circula. Es como, a ver, los flujos, por ejemplo, el flujo de agua, el flujo de un gas, el flujo de oxígeno, no sé qué, el flujo del agua de un río, por ejemplo, yo la puedo medir colocando un instrumento, que en este caso nosotros le llamamos un amperímetro, porque lo medimos son corrientes en amperes. Entonces colocamos un amperímetro y ese va a medir, va a contabilizar cuántos electrones o cuántas corrientes en amperes, cuántos metros cúbicos por segundo va a circular por un tubo, ¿no? Como el caso del agua, por ejemplo. En cambio, el voltaje es una diferencia de potencial, por eso es que debo medirla respecto de algo. Por ejemplo, yo tengo un estanque y el voltaje sería equivalente a la altura que tiene, que está lleno de agua el estanque. Entonces, debo medirlo respecto al suelo, al fondo del estanque, no puedo medirlo respecto de de otra posición. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Ya, entonces aquí tenemos voltajes que los medimos. ¿Profe? Dígame. ¿Podría dejar pasar a un compañero que está en la sala de espera? Sí, claro, estoy tratando de colocar todos aquí, es que no lo veo. Ya, gracias. ¿Entró o no? Porque yo Gracias, tengo... profe. Siguiente. Ah, ya, ok. Es que a veces aparecen aquí el mensajito, entonces aquí lo estoy mirando al lado. No sé por qué a veces no aparece. Ay, ¿qué pasa si yo elimino esto de aquí? Capaz que aparezca aquí. Porque a veces me da un mensajito aquí adelante. Entonces ahí los tengo. Ya. Si no me avisan ustedes, por favor. Bueno, entonces tengo B1 y B2, que son los nombres que le hemos dado a los otros nodos. ¿Ya? Nombre de nodo B1, nombre de nodo B2. ¿Por qué B1, B2? Porque son voltajes con los cuales vamos a trabajar. Bien, entonces tenemos el primer paso ya hecho. Elegimos el nodo de tierra. Le hemos dado nombres de voltaje a los otros nodos. ¿Ya? Entonces, como son 3 nodos, ya tenemos los 3 nodos de interés. Ok, el paso siguiente era aplicar a cada uno de estos nodos, al nodo B1 y al nodo B2, la ley de corriente. Para aplicar la ley de corriente, me exige poder definir las corrientes de rama. ¿Ya? Entonces aquí tengo 3 corrientes de rama y en este otro 3 corrientes de rama. Recuerden que las corrientes de rama se definen en forma arbitraria, la dirección que yo quiera darles, el nombre que yo les quiera dar. En este caso, aquí yo he definido I1 entrando al nodo B1, I2 saliendo del nodo B1 e I3 saliendo del nodo B1. La corriente I4 saliendo al nodo B2, la corriente I5 entrando al nodo B2, la corriente I3 obviamente va a entrar al nodo B2. Pero estas definiciones son absolutamente arbitrarias, no tienen mayor trascendencia. Nos van a servir para poder aplicar el paso que viene a continuación del método, que es definir las corrientes aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos. Entonces aplicamos la corriente de Kirchhoff para el primer nudo. Entonces la corriente, recuerden, como decía la ley de corriente de Kirchhoff en un nudo, la suma de las corrientes que entran al nudo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. Esa es la ley. Entonces, solamente en el caso del nodo 1 entra el nodo 1, perdón, la corriente 1 y salen las corrientes 2 y 3. Por lo tanto, va a ser I1 igual a I2 más I3. En el nodo 2, ¿qué sucede? Fíjense que entra I3 e I5, luego va a ser I3 más I5 y sale I4. ¿Ya? Por lo tanto, sale la corriente 4 y entran I3 más I5. Por lo tanto, en el nodo 2 vamos a tener que I4 es igual a I3 más I5. ¿Ya? Esas son entonces las corrientes del nodo 2. ¿Ya? Ahí tenemos el paso siguiente del método.
El paso siguiente ahora, entonces, va a ser expresar esas corrientes, I1, I2, I3, I4 e I5 para este ejercicio, en función de los voltajes V1 y V2. ¿Ya? Ese es el paso que viene a continuación. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Veamos aquí. Vamos a tomar la rama de la corriente I1, ¿ya? Solamente la rama de la corriente 1, esta que está aquí, y la vamos a sacar del circuito y la vamos a analizar sola. ¿Ya? Entonces, por eso es que viene esto. Tomamos la rama de la corriente I1, la sacamos del circuito y la analizamos sola. Entonces, aquí esta corriente I1, esto representa un circuito cerrado. ¿Por qué un circuito cerrado? Porque este voltaje V1 que nosotros definimos aquí en el nudo, aquí está el nudo 1, vamos a utilizarlo como si fuese una fuente ficticia. Y esta fuente ficticia tiene el valor del nudo V1, ¿no? Tiene ese valor, V1. Y el positivo de ese V1 va a estar conectado en el nudo V1, y el negativo, recuerden que el negativo es la parte más cortita del dibujo de la fuente, y el negativo lo vamos a conectar en el tierra, ¿ya? Al nudo de referencia. Por lo tanto, a través de esta fuente ficticia, sigo insistiendo, una fuente ficticia, no es que yo coloque una fuente además ahí, no, es una fuente ficticia que vale V1, entonces a través de esa fuente ficticia yo cierro el circuito. Y como este ya entonces es un circuito cerrado, yo puedo aplicar ahora la ley de voltajes de Kirchhoff a este circuito cerrado. ¿Ya? ¿Y cómo aplico esa ley de voltaje de Kirchhoff? Entonces parto por aquí mismo y digo, y 2 veces I1, de este voltaje, me encuentro con la fuente ficticia que vale V1, o sea, más V1, llego al nuevo referencia, sigo menos, ahí está, menos 10, llego al punto inicial, igual 0. ¿Ya? Entonces ahí tengo la relación de Kirchhoff de voltaje para este circuito cerrado. Recuerden, este está cerrado a través de esta fuente que es V1. ¿Ya? Entonces ahora yo despejo I1 en términos de V1. Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente se despeja I1, entonces me va a quedar 10 menos V1 dividido por 2. Y ahí he escrito la corriente I1 en función del voltaje. Entonces, como ya tengo esa corriente I1, puedo ir ahora a la ecuación de corrientes de Kirchhoff, que era la ley de corriente de Kirchhoff que habíamos establecido antes, inmediatamente antes, y reemplazo ese I1 por esta expresión. Debo hacer lo mismo para el resto de las corrientes. No sé si se entiende la idea. Vamos a seguir con I2. I2 es esta corriente que habíamos definido que baja por la resistencia de 1. Entonces, tenemos aquí el voltaje V1, y recuerden que este voltaje V1, entonces, en otras palabras, ahora representa una fuente ficticia, por lo tanto aquí hay un circuito cerrado. ¿Ya? Cerrado a través de la fuente V1. La fuente V1 va a estar igual que esta entre el nodo y el nodo tierra, que es este. Entre el nodo V1 y el nodo tierra. Aquí va a estar la fuente V1. Entonces, como hay un circuito cerrado, vuelvo a aplicar entonces la ley de voltajes de Kirchhoff. Y esa ley de voltaje me va a decir que 1 por I2, ¿ya? Llego hasta este punto y me voy hacia arriba, pero cuando me voy hacia arriba es como si fuera por aquí, me encuentro con el signo menos de la fuente V1, por eso aparece menos V1, llego al punto de partida, es igual a 0. Luego puedo despejar que I2 es igual a V1 partido por 1. ¿Ya? Voy a dejar ese 1 expresamente porque ese 1 corresponde al valor de la resistencia. ¿Ya? Y para que no aparezca como que la corriente es igual a un voltaje, sino que esto es voltaje de una resistencia que aquí casualmente vale 1. Ese es el tema. Ok, seguimos entonces. Para la corriente I3, la corriente I3 está entre los nodos V1 y V2. Vamos a ver. La corriente 3 está entre los nodos V1 y V2. Entonces aquí voy a tener el nodo V1, aquí el nodo V2, y el nodo tierra. Entonces, entre el nodo V1 y tierra, yo tengo aquí una fuente que se llama V1, y entre el nodo V2 y tierra tengo otra fuente que se llama V2.
Ambas fuentes son ficticias. Y entonces tengo la corriente I3 aquí. Entonces ahí ya tengo un circuito cerrado. No sé si ven aquí el circuito cerrado. Pero aquí hay un circuito cerrado a través de las fuentes B1 y B2. Entonces yo digo, planteo ley de voltajes de Kirchhoff y digo, 4 veces I3. Me encuentro con el positivo de B2, por eso más B2. Sigo el recorrido, me encuentro con el negativo de B1, recuerden que estamos haciendo este recorrido hacia arriba, negativo de B1, menos B1, llegamos a punto de partida, igual a 0. Despejo I3, B1 menos B2 dividido por 4, de aquí mismo. Me quedan dos corrientes más, la corriente I4, que estaba definida aquí, y la habíamos definido hacia abajo. Entonces vamos a tener I4 por 5, 5 veces I4, y debo cerrar el circuito a través de la fuente B2, pero como voy hacia arriba, me encuentro con el negativo de la fuente B2, menos B2 igual 0. Entonces I4 va a ser B2 partido por 5. Profe, Dígame. no te moleste. ¿Por qué B1 negativo? Me confundí ahí. ¿Por qué B2 es negativo? No, pero por ejemplo la rama donde está el segundo, donde despejó I2. Ya, aquí. ¿Ya? Ya, mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el circuito completo, lo voy a meter en un archivo Pine, y lo voy a pegar aquí encima. ¿Qué hice? Pegué una cosa que no hay que ver aquí. Lo que yo quería era pegar esto, esta pantalla. Ahí, esto es lo que quería. Entonces, lo que me interesa es el circuito, ¿no? Por eso voy a borrar todo el resto para poder explicar cómo funciona esa parte. Y vamos a checar todo esto. Entonces vamos a eliminar todo esto. Ya, entonces, ese es el circuito. Entonces, para poder utilizar cualquier cosa, fíjate, yo tomo, por ejemplo, esta rama. Voy a tomar esa rama. La voy a seleccionar de aquí. Entonces voy a tomar esta rama. Voy a tomar esa rama y la voy a copiar aquí. Y la voy a pegar aquí. Entonces, esa es la rama de la corriente 2. Entonces yo digo que este es un circuito cerrado. Ustedes me dicen, este profe está loco, o con el encierro quizás que estará fumando, pero yo lo veo cerrado. No sé si ustedes lo ven cerrado. ¿Ah? ¿Cómo lo ven cerrado? Miren, ¿cómo lo cerramos? Entonces vamos a utilizar aquí una línea recta y le voy a colocar un color distinto. Entonces, yo digo, tomo esto y lo voy a cerrar a través de esta línea aquí, así. ¿Ya? En donde aquí en este espacio, en alguna parte aquí en el medio, ahí yo tengo la fuente. ¿Qué fuente? Bueno, la fuente está B1. ¿Ya? Recuerden que esta es una fuente ficticia, no es real, por lo tanto no va a estar aquí en forma física, nos va a servir para hacer el cálculo. ¿Ya? Tengo aquí el positivo y aquí el negativo. ¿Ya? Recuerden que el negativo siempre se dibuja más cortito y habitualmente para poder distinguirlo también se dibuja más gruesecito. En algunos textos aparece ahí como una cosa así más gruesa. Ok, ese es entonces el circuito. ¿Ya? Es esta parte, pero ahora cerrado a través de esta fuente B1. Lo que tengo aquí, entonces, es la fuente B1. Entonces vamos a escribir aquí que esto es B1. Esto es B1. ¿Okay? Ahí está cerrado el circuito. Entonces
Entonces, al cerrar el circuito, recuerden que positivo es en la línea más larga, o sea, hasta arriba el positivo, negativo está aquí abajo. Al cerrar el circuito y al escribir la ecuación, quiero decir, 1 por I2, porque partí aquí, ¿ya? Puedo partir ahí, puedo partir en cualquier parte, ¿no es cierto? Parto de aquí, entonces tengo una veces I2 menos B1 y cierro el circuito. Y al cerrar el circuito igual a 0. O sea, lo que yo voy a tener aquí es, voy a colocar aquí, 1 por I2, 1 por I2 menos B1 igual 0. ¿Ya? De ahí nace. ¿Sí? Ah, ya, comprendo. Ahora, lo mismo, por ejemplo, para el caso de... lo mismo para el caso de... dime, Francisco, levantaste tu mano. Sí, en esa misma fuente de voltaje, el B1, ¿Mm? podría haber sido los terminales en lados distintos. Por ejemplo, el negativo haya sido positivo y el positivo el negativo. No, no, porque la idea es que el positivo se dé el nombre del voltaje y el negativo esté en la Tierra. Porque siempre la Tierra, y por eso es que la Tierra está aquí abajo, la Tierra Claro. siempre se conecta a Tierra porque con eso yo me aseguro de que ese voltaje va a ser, que ese voltaje va a estar, va a ser cero. ¿Ya? El voltaje en Tierra es cero. ¿Ya? Por defecto el voltaje en la Tierra es cero. ¿Ya? Entonces, por eso es que siempre vamos a dibujar el positivo arriba en el nombre, en el nudo que le dio el nombre al nudo. ¿Ya? Ahí está el nombre. Y la Tierra, a la Tierra conectamos los negativos. ¿Ya? Entonces siempre se conecta de esa manera. ¿Ya? Eso es lo que indica el método. ¿No? Vale, perfecto. Ya, ahora, en el caso de la corriente I3, voy a hacer lo mismo. Entonces, en el caso de la corriente I3, yo debo conectar una rama aquí, aquí, ¿ya? En donde ahí va a estar la fuente B1 y entre este nudo y este nudo, aquí conecto la fuente B2. Entonces, para conectar la fuente, voy a borrar acá un poquitito y voy a borrar acá. Entonces, aquí conecto la fuente. Y como les comentaba, ¿cómo definimos la fuente? Bueno, siempre el positivo es hacia el nudo que le da el nombre a la fuente y el negativo es hacia tierra. ¿Ya? Ahora, esto independientemente del resultado posterior, o sea, los resultados pueden ser positivos o negativos, no significa que nos hayamos equivocado. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar una doble línea y aquí vamos a colocar una doble línea. Alcanza a aparecer ahí. Ya. Entonces tengo siempre positivo hacia el nombre del nodo, negativo hacia la tierra. Entonces, este se va a llamar, esta es la fuente B1. Recuerden que son fuentes ficticias. Entonces, esta va a ser la fuente B1 y esta de acá va a ser la fuente B2. Entonces, si seguimos el recorrido de la corriente 3, que ya la habíamos definido anteriormente, entonces nosotros podemos escribir ahora nuestra ecuación de voltaje de Kirchhoff, diciendo 4 veces I3, ¿no es cierto? 4 veces I3, porque ese es el voltaje que hay en la resistencia de 4. Seguimos el recorrido, nos encontramos con el positivo de la fuente B3. ¿Se fijan? Sigo aquí, me encuentro con el positivo de la fuente, sigo, llego al nudo de referencia, sigo el recorrido, me encuentro con el negativo de la fuente B1. ¿Ya? Negativo de la fuente B1, y llego al punto de partida, y eso tiene que ser entonces igual a 0. Bien, y después es muy fácil despejar I3 nomás. ¿Ya? I3 va a ser B1 menos B3 dividido por 4. Y eso es todo. ¿Se fijan? Pero hay una forma fácil de saber si es positivo o negativo. Yo digo, si aquí estoy asumiendo que el voltaje B1 es mayor que el voltaje B2 para que la corriente vaya en ese sentido. ¿Ya? Porque si yo defino que B2 es mayor que B1, la corriente debería ir en el sentido contrario. Recuerden que
la corriente va a salir por el lado positivo de la fuente y va a hacer el recorrido hacia otras que tengan menor nivel de voltaje. Es como, es como si yo conecto dos estanques. ¿Ya? Es como si yo conecto dos estanques aquí. Perdón. Tomo aquí, supongamos, tengo un estanque con agua y aquí tengo otro estanque con agua. Lo voy a asumir que este es más grande. Y estos están conectados aquí a través de un ducto. A través de un ducto que sería el conductor. Y este ducto tiene aquí, y este ducto tiene aquí una resistencia. Y la resistencia se representa habitualmente en electricidad. La resistencia de los ductos la representamos como una válvula. ¿Ya? Entonces, esta es una válvula que va a tener aquí, lo cerramos, ¿cierto? Ahí. Están muy gruesas las líneas. Pero esta es una válvula, ¿ya? Una válvula, una llave de paso, ya que yo puedo controlar. Entonces, si yo tengo en este estanque, tengo un nivel de agua alto, supongamos que el nivel de agua de este estanque está aquí, es el nivel de agua, y este estanque, por muy alto que sea, tiene un nivel de agua por aquí. Lo que debiese ocurrir es que este estanque, si esta llave lo permite, a medida que lo vaya permitiendo, ¿no es cierto? Entonces, este estanque va a hacer que este otro se empiece a llenar, porque aquí hay más potencial que este. La diferencia potencial es mayor. Luego, el flujo, en este caso, va a ser este sentido va a ser el flujo. ¿Ya? Ese va a ser el sentido del flujo del agua. Ahora, si este estanque estuviese por acá arriba y este estanque estuviese a nivel medio, por ejemplo, entonces el flujo iría en el sentido contrario. ¿Ya? Ese es el concepto que uno tiene habitualmente. O, lo que es lo mismo, es como si yo tuviese aquí, supongamos, un tubo que lo pongo a desnivel. ¿Ya? Uno a un nivel más alto que el otro. Entonces, si yo tengo ese tubo, tengo una madera, lo que sea, y coloco una bolita aquí, va a correr hacia abajo, no va a correr hacia arriba. ¿Se fijan? Entonces, yo estoy diciendo que esto tiene mayor potencial que este lado y de esa manera indico que la corriente va en ese sentido. O sea, eso tiene que ser congruente. Ahora, que yo me equivoque, puedo equivocarme porque como todo es arbitrario, podría ser que justamente lo que yo consideré no era lo que correspondía, pero eso no tiene problema por ahora. No tiene gran inconveniente por ahora. ¿Ok? Espero que se haya entendido de esa manera. Entonces, yo puedo definir estos voltajes positivo o negativo. O sea, yo de hecho, cuando definí la corriente en este sentido, inmediatamente asumí que este voltaje era mayor que este para que la corriente vaya en ese sentido. ¿No? ¿Qué es lo peor que pueda ocurrir? Que I3 salga negativo, por lo tanto me equivoqué y bueno, lo que ya vimos en el método de Maya, mantenemos ese nivel de corriente con el signo nomás y no es problema. No es mayor inconveniente. ¿Ok? Lo mismo va a suceder, por ejemplo, para la corriente 4. Es decir, yo selecciono aquí con selecciono la corriente 4, o sea, la rama esta. Y fíjense que en todos los casos estoy tomando el punto de tierra. Entonces, este lo voy a copiar por acá. Profe, disculpe, Dígamelo. en la anterior no era B2 en vez de B3. ¿Perdón? Ah, aquí. ¿No era B2 en vez de B3? Es B2. Sí, yo me volé. Esto es B2. Sí. Sí, tienes razón. Ya estoy viendo voltaje estrella. Sí, tienes razón. Este es B2. Esto es B2. Tiene toda la razón. Para sacarse los pillos, para saber si estaban atentos. Es B2, sí. Parece que se ve igual. Esta es verde.
B2. Ya, esa, sí, tiene razón, pero, discúlpenme. Bueno, y aquí entonces lo mismo. ¿Se fijan? Aquí entonces yo puedo decir que voy a dibujar una fuente aquí que va a estar conectada al nodo de tierra. ¿Ya? Y esta fuente va a tener el nombre de... perdón, lo que quería era borrar aquí. ¿Ya? Y coloco aquí entonces la fuente. Entonces aquí es que yo tengo la fuente B2. Esa es mi fuente B2. Ya, me quedó un poco rara la fuente. Ya, esa es mi fuente B2. Ya, esta es mi fuente B2. B2. Entonces, como la corriente va hacia abajo, la definición fue que la corriente va hacia abajo, entonces vamos a poder determinar aquí, y lo voy a dibujar aquí lo voy a escribir. Entonces digo 5 veces I4, 5 veces I4, menos B2, igual 0. No hay más. Por lo tanto, I4 va a ser B2 dividido por 5. ¿Se fijan? Lo mismo ocurre con esta corriente I5, entonces cierro por aquí. Lo mismo que en el caso del 1, pero en vez de B1 ahí va a tener 5, ¿no es cierto? Y puedo cerrar esa corriente. Es decir, seleccionamos, eso no, seleccionamos esto. Y, oh, sí, no me queda mucho espacio, pero ahí. Ahí. Entonces ahí tenemos seleccionado el último, la última rama. Entonces aquí, como está el nodo B2 aquí, entonces aquí cerramos el circuito a través de la fuente B2. Entonces aquí voy a tener la fuente B2. Profe, ¿Sí? Dígame. a la hora de un análisis más rápido me refiero ya cuando lo estemos aplicando, o sea, cuando no tengamos que estar dibujando cada uno para entenderlo, ¿Ya? puedo suponer en base a la dirección que yo elija de la corriente que el voltaje ficticio que está en la misma dirección, o sea, hacia adelante de la dirección que elegí de la corriente, entra como positivo en la ecuación. Sí, yo les voy a enseñar unas reglas mnemotécnicas enseguida que nos van a evitar hacer todo esto. Ah, ya. Y que resultan de un viaje, pero necesito explicarle esto. Esto es para asustarlos nomás. No. Miren, bueno, lo último aquí es 3 veces I5 más B2 y menos B6. ¿Se fijan? Entonces yo puedo hacer al tiro aquí. No tenía que escribir eso. Entonces tengo 3 veces I5, siempre siguiendo la dirección de la corriente, 3 veces I5 más B2, porque me encuentro con el positivo de 2 y me encuentro con el negativo de B de los 6 volts. ¿Ya? Y eso es igual a 0. Fíjense, esa es la forma. Entonces, de ahí despejamos todo esto que teníamos acá y logramos obtener cada una de estas ecuaciones. ¿Ya? Y entonces, como ya tenemos cada uno de los valores de las corrientes en función de los voltajes, entonces reemplazamos los valores de las corrientes en el sistema de ecuaciones que nos había generado la aplicación de la ley de Kirchhoff, aquí, de corriente. Entonces voy a tener esto. Esto es I1, esto es I2, esto es I3 y así sucesivamente. Entonces ustedes se fijan, aquí nos queda un sistema de ecuaciones en términos de los voltajes B1 y B2. Ordenamos un poco ese sistema de ecuaciones y nos queda esto. ¿Ya? Entonces B1 en una sola columna todos los B1
en la otra columna todos los B2, y lo que no tienen, lo que no son función directa de B1 ni de B2, al otro lado siguen igual. Entonces, fíjense lo que ocurre, que nos queda, voy a volver a usar este dibujo. Aquí, y lo voy a pegar aquí. Pero lo que me faltó aquí es el B1 y B2. Pero ustedes recuerdan cuál es B1 y cuál es B2. Entonces, este es B1 y este es B2. Fíjense lo que sucede aquí. B1, que es el nodo entre 2, 4 y 1, tiene asociado 1 partido por 1, 1 partido por 4, 1 partido por 2. O sea, la resistencia de 2, la resistencia de 4 y la resistencia de 1. Pero en su forma inversa, ¿se fijan? Por eso es que dejé esto expresamente 1 partido por 1, porque este 1 de aquí abajo corresponde a esta resistencia de 1. ¿Ya? Un cuarto corresponde a esta resistencia de 4, un medio corresponde a esta resistencia de 2. Estos de aquí, como son los inversos de las resistencias, se denominan conductancia. ¿Ya? Uno es resistencia, el otro es conductancia. La conductancia es el inverso de la resistencia, entonces tenéis conductancia, conductancia, conductancia. Estas tres están asociadas al nodo B1. ¿Por qué? Porque las tres llegan de alguna manera al nodo B1. Se conectan de alguna manera a este nodo. Después, esta conductancia de un cuarto respecto de B1, y como aparece menos B2 aquí, significa que es el recorrido que tiene, o la conexión que tiene el circuito entre el nodo B1 y el nodo B2. ¿Ya? Entre el nodo B1 y el nodo B2 está esta resistencia de 4, pero tomamos siempre el inverso. ¿Ya? Y eso es igual a 10 medios. 10 medios corresponde al voltaje que está asociado a este nudo, o que llega de alguna manera a este nudo, y dividido por la resistencia que yo encuentro en el camino. Eso es esta corriente. Todo esto es corriente. Todo esto es voltaje dividido por resistencia es corriente, voltaje dividido por resistencia es corriente, y 10 medios, voltaje dividido por resistencia, esto es corriente. Porque lo que estamos haciendo aquí es igualando corriente. Ahora, estas de aquí, 1, 4 y 2, o sea, 1 partido por 1, un cuarto y un medio, se denominan ahora las conductancias propias del nudo. Si ustedes recuerdan el método Maya, nosotros hablamos de las resistencias propias de la malla. Y esta es conductancia común entre dos nudos. En el método Maya hablábamos de resistencia común entre dos mallas. Aquí es conductancia común entre dos nudos. Lo mismo sucede aquí abajo. Un cuarto, un quinto y un tercio son las conductancias propias del nodo 2. Porque esas se conectan al nodo. Esas ramas donde están estas resistencias se conectan al nodo. ¿Ya? Un cuarto es la conductancia común entre el nodo 1 y el nodo 2. Y 6 tercios es la corriente que está asociada a la fuente de voltaje de 6 y a la resistencia que tengo en estas ramas. Esos son los nombres que tiene. Bueno, tiene una forma muy, muy similar. Si ustedes se fijan, la diagonal es positiva y las otras son todas negativas. Solucionamos el problema aquí, el sistema de ecuaciones, como ustedes quieran, y entonces después, como ya sabemos las relaciones que existen entre, como ya sabemos las relaciones que existen entre los voltajes y las corrientes de rama, entonces simplemente reemplazamos los valores de los voltajes según los obtenidos del sistema de ecuaciones, y tengo las corrientes de rama y tengo solucionado el problema. ¿Ya? Entonces ahí solucioné el ejercicio mediante esta forma de trabajo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Y una consulta, Díganme. con esa regla mnemotécnica, ¿solo es aplicable a que tiene 3 mallas o existe alguna regla para n Esa mallas? es para N. Esa Ahora regla, ya. esa regla es para N. Yo les quiero pedir que se den un par de minutos para plantear el sistema de ecuaciones de este ejercicio. Lo resolvimos con el método de Maya. Entonces quiero pedirles que se den un par de minutos para resolver esto, colocando esos nodos ahí y eligiendo. Fíjense que al nodo B1, que yo le llamé aquí B1, llegan 3 ramas. Al nodo B2 llegan 3 ramas. Al nodo B3 llegan 3 ramas. Y al nodo de tierra también llegan 3 ramas. Por lo tanto, cualquiera, todos son exactamente iguales candidatos a nodo de referencia. Aquí se eligió el de abajo, ¿no? Pero todos son exactamente el mismo candidato. Es decir,
ustedes pueden después, cuando estén estudiando, decir, bueno, ¿qué pasa si yo este nodo 1 no lo elijo como nodo B1, sino que hago aquí la referencia, y a este abajo le pongo, no sé, po, a este B1, B2 y B3? O alguien dice, no, ¿sabe qué? Lo voy a hacer de nuevo, pero voy a colocar este del centro como referencia. Entonces le pongo a este B1, este B2 lo llamo aquí abajo, y este B3, como ustedes quieran. O sea, pueden jugar con este equipo en el método nudo, pueden tener 4 versiones distintas. Depende cuál es el nodo de referencia que elijan, pero en definitiva las corrientes que van a definir al final son todas iguales. Ya, entonces lo que yo les quiero pedir es que, de acuerdo a lo que les acabo de mostrar, antes de darle la solución ¿cómo se llama? Más fácil, con la regla mnemotécnica, y dadas esas corrientes, planteen ustedes el sistema de malla, el sistema de las ecuaciones de nudo. El sistema de ecuaciones, siguiendo lo que yo les comenté. Si tienen dudas, me van preguntando, por favor. Profe, ¿podría explicar de nuevo la regla, por favor? ¿Cuál regla? La mnemotécnica. Ah, es que todavía no se las doy completas. Ah, ya. Por eso que por ahora vayan sacando la rama, vayan cerrando el circuito a través de la fuente de voltaje para que entiendan el concepto, ¿ya? Y aplicando el método, la ley de voltaje de Kirchhoff. Primero la ley de corriente en cada uno de los nodos, y para calcular las corrientes de rama, van sacando cada una de las ramas y van calculándola de esa manera. Y enseguida les voy a explicar la regla mnemotécnica completa.
Profe, una duda. Dígame. Sí, dígame. Es más como para quedar bien seguro de la materia. Ya. Si la corriente me da negativa, es más que nada porque me equivoqué en dibujar el sentido del vector. Claro. Ah, ya. Para los cálculos de resistencia y potencia, yo podría utilizo el valor absoluto de la corriente, No, con signo. con signo. Con su signo, sí. Ah, ya. Sí, la potencia independientemente, porque como es el cuadrado de la corriente, entonces da lo mismo Ah, que sí. sea positiva o negativa. Sí, el Ya. tema va a estar en el voltaje. Ya, ok. Gracias. Era para estar seguro. Ya.
¿Cómo les ha ido con el sistema de ecuaciones? Estamos planteando las ecuaciones. Están sacando las ecuaciones. Sí, Ya. dibujando los circuitos igual para ir Ah, ya, para que les haciendo quede como más más cómodo. práctico igual claro. Ya, perfecto. Profe, Dígame. una consulta ahí. Entre el voltaje 1 y el voltaje 2, ¿Mm? ¿cierto? Se dibuja esa línea con la resistencia que está ahí, ¿cierto? Entre Claro, B1 y B2. Y claro, además la conexión a tierra. Y claro. Y además, eh, se conecta desde el voltaje 1 hasta la conexión a tierra y desde el claro, voltaje 2 hasta la conexión a tierra, claro, exactamente. ¿no? Ya, vale. Lo mismo en I4 y en I1. También. Sí. Es como si estuviesen en el aire esas ramas y están conectadas a través de las fuentes de voltaje V1, V2 o V3 según corresponde.
Profe, cuando uno tiene ya el sistema de ecuaciones, ¿Ya? tiene que buscar los voltajes o las corrientes. ¿Qué es lo Voltajes. que se busca primero? Los voltajes. Voltajes. Porque tu sistema de ecuaciones está en función, tus variables son los voltajes. Porque el sistema de ecuaciones es una serie de voltajes ahí. Tus incógnitas son voltajes. Entonces eso es lo que busco al final, al principio. Claro, eso es lo que buscaba al principio, los voltajes. Y después, conocidos esos voltajes, con la relación que tienen las corrientes con los voltajes, se calculan las corrientes de rama. El sistema de ecuaciones que ustedes deben lograr es este que está aquí abajo. Este es el sistema de ecuaciones que se han seguido las mismas corrientes que están establecidas, ese es el sistema de ecuaciones al cual deben llegar. ¿Han podido llegar al sistema de ecuaciones? Ahí les mostré el sistema de ecuaciones. Yo sí llegué, profe. Ya, perfecto. Bueno, ahora les voy a Igual, enseñar. profe. Ya, ok. Les voy a enseñar entonces las reglas mnemotécnicas para poder evitarnos todo ese cálculo de corrientes por separado, de llegar, sacar las ramas, que al final nos quita harto tiempo. ¿Ya? Pero que en definitiva logra lo mismo. Hay más seguridad nomás. Pero veamos el método. Para eso voy a usar el mismo circuito que teníamos ahí. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar un archivo Word para hacerlo con ecuaciones, con el editor de ecuaciones. Entonces, vamos a ver. Aquí ahí tengo el circuito con los nombres de los voltajes, que es lo que me interesa. Las corrientes, de hecho, no me interesan, los nombres y las direcciones de las corrientes. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el nodo 1, B1. ¿Ya? Entonces voy a decir lo siguiente. El nodo B1, lo primero que tengo aquí es que voy a escribir los números asociados a la primera variable, y la primera variable es B1. Esa es la variable B1. Entonces voy a decir aquí, a ver, cuáles son las resistencias que llegan a este nudo, o a través de cuáles ramas se conectan resistencias a este nudo. Partamos por esta del medio, que es 10.
¿no es cierto? Aquí tengo una resistencia que vale 10, pero aquí yo debo escribir el inverso. Luego voy a escribir aquí el inverso. Como son varios los inversos, voy a escribir varias veces para andar más rápido. Entonces, digo 1 dividido por 10. Por la rama superior, que es donde está aquí esta corriente I1, llega la corriente, la resistencia 5 está conectada a este nodo, ¿ya? A través de esta rama. Entonces, digo aquí más 1 dividido por 5. Y en la rama inferior llega esta resistencia de 4 y esta resistencia de 2. Pero esta resistencia de 4 y 2 están en serie. Entonces yo las sumo primero. Entonces voy a escribir aquí 4 más 2. Vas a ver que están en serie primero y las sumo. Entonces, las tres ramas que llegan a este nudo llegan a través de resistencias, o en alguna parte de la rama hay resistencia. Entonces tomo el inverso de esas resistencias. ¿Ya? Un sexto, un décimo y un quinto. ¿Ya? Estas están asociadas al nodo 1. Ahora digo, ¿cuáles son las resistencias o qué caminos me conectan entre el nodo B1 y el resto de los nodos? Por ejemplo, con el nodo B2, ¿cuáles son las resistencias que me conectan al nodo B2? La resistencia de 10. Pero como es el inverso, entonces yo digo, voy a escribir ahora la variable B2 y voy a escribir aquí, pero le voy a colocar aquí un signo menos. Menos voy a decir B2. ¿Con qué estoy conectado? ¿O por qué cosa estoy conectado a B2? A través de esta resistencia de un décimo. ¿Ya? Y no tengo ninguna otra conexión más con B2, ¿ya? Sino que a través de esta resistencia de 10, como es el inverso, es un décimo. Y ahora con B3, entonces digo menos B3 menos B3, B3, y a través de qué estoy conectado con B3, a través de la resistencia de 5, por lo tanto aquí tengo que escribir un quinto. ¿Ya? Entonces ahí tengo la parte de las conexiones. ¿Ya? Ahora, para completar digo, bueno, por un lado estaban todas las variables, que en este caso las variables de voltaje, B1, B2 y B3, asociadas con la resistencia. Y el otro lado, signo igual, si ustedes se fijaron antes, están los corrientes. Entonces yo digo lo siguiente, todavía estoy parado en el nodo B1 y digo, miro por por la rama superior y digo, ¿veo o no veo fuente de voltaje? Sí, veo una fuente de voltaje. ¿Qué signo le veo a la fuente de voltaje? El signo menos. Entonces anoto aquí, al otro lado, signo igual, en forma inmediata, anoto un signo menos, voy a colocar aquí, menos el valor de la fuente, que es 15, y lo divido por el total de la resistencia que tengo en el recorrido, que en este caso es 5 ohms. Ahí tengo esa fuente. Después digo, de aquí por acá, entre B1 y B2 no hay fuentes, y entre B1 y el nuevo tierra no hay fuentes. Por lo tanto, ahí se terminó de escribir la ecuación. Y con eso tengo la primera ecuación escrita. Esa es la regla mnemotécnica. Veamos el caso del nudo 2. Entonces yo digo, B2, me paro en el nudo 2. Y digo, ya, entonces como me paro en el nudo 2, la ecuación que aquí tengo que meterme eso. Entonces yo digo B2. Nodo B2. B2. Entonces, ¿qué está asociado al nodo B2? ¿Qué resistencia? Fíjense. Un décimo por este lado, un sexto por la rama de abajo, por la rama del lado derecho, un tercio. Entonces voy a tener 3, 1, 2 y 3. Entonces voy a tener un décimo más un sexto y más un tercio. Estamos bien.
décimo, un sexto y un tercio. Ahí tengo todas las que están asociadas al nodo B1. Respecto de, perdón, el nodo B2. Respecto del nodo B1, tengo un décimo. Entonces, yo voy a dejar inmediatamente puesto aquí en la forma del sistema de ecuaciones. Entonces escribo menos, porque ya sé que respecto de las otras ramas es negativo, perdón, de los otros nudos. Entonces menos B1 menos B1. Y B1 está conectado a B2 a través de la resistencia de 10, o sea, el inverso de esa resistencia. Y más después ahí. Entonces aquí tenemos 10, ¿sí? Y 1. ¿Ya? Ahí estamos entonces con todo esto. Después me queda mirar hacia el lado de 3. ¿Me conecto a B3? Sí. ¿A través de qué? A través de la resistencia de 3, o de la rama donde está la resistencia de 3. Entonces digo menos las conexiones respecto de los otros nodos que yo estoy analizando, los coloco negativo. Entonces aquí voy a colocar inmediatamente el valor que... Entonces aquí tengo B3 y B3 está conectado a B2 a través de la resistencia de 3, entonces un tercio. ¿Qué me queda? Entonces la fuente. Al otro lado signo igual la fuente. Entonces miro hacia el lado de B1, no hay fuente, nada que escribir. Hacia el lado, siguiendo hacia abajo, hacia el nodo de referencia, tengo la fuente de 10 volts, ¿cierto? Y veo el lado positivo, porque estoy mirando desde aquí hacia abajo. Cuando miro hacia abajo, veo el lado positivo de esta fuente, luego me queda positivo ahí, y yo sé que entonces va a ser más 10, le voy a colocar 10 nomás, porque el positivo ya sabemos que más 10, y divido por la resistencia total que hay en el circuito, en este caso es 6. Ahora, miro hacia el lado del voltaje 3, veo si hay fuente, sí, sí hay fuente. ¿Qué fuente está? La fuente de 5. ¿Qué signo le veo al mirar desde B2 a B3? Negativo. Entonces va a ser menos. ¿Por qué no escriben menos? Menos, ahí sí. Menos, y esto es una corriente, por lo tanto, menos qué cosa. La fuente de voltaje, que en este caso son 5, y dividido por la resistencia total de esa rama, que es 3. Listo. Tengo la segunda ecuación escrita. ¿Se entiende la idea? Siempre la regla mnemotécnica me dice, me paro en el nudo, miro para todos lados y veo cuáles son las resistencias que llegan, están conectadas de alguna manera con ese nudo en el cual yo estoy parado. En este caso el nodo 2, por ejemplo. Veo la resistencia, pero lo que tengo que mirar aquí es los valores inversos, o sea, un décimo, un tercio y un sexto. Después veo cuáles son las que están asociadas a los otros nudos, ¿ya? Con B1 y todos los otros nudos les coloco signo menos. ¿Ya? Menos B1 por un décimo y menos B3 por un tercio. Y ahí tengo la relación con todo el resto de los otros nodos respecto del nodo en el cual yo estoy parado. Ahora, miro para todos los otros nodos, incluido el de referencia, y veo si hay fuentes. ¿Ya? Y al mirar por el conductor hacia la rama esa, entonces voy a ver una fuente. Si hay fuente, voy a ver una fuente y voy a ver si le veo el signo positivo o el signo negativo. Si yo veo el signo positivo, coloco más el valor de la fuente y divido por la resistencia total que hay en la rama. Por eso es que en el primer caso aparece más 10 veces 10 sextos y después menos 5 tercios. ¿Ok? ¿Cómo sería el nodo 3? Voy a dejar espacio aquí. Yo sé que es menos B1. Menos y menos B2, que lo voy a poner después. Ya, y aquí vamos a tener más B3.
¿ya? Más, entonces aquí voy a tener más B3. Estoy haciendo esto para que me quede inmediatamente el sistema de ecuaciones. Entonces, parado en B3, ¿qué resistencias, o conductancias mejor, qué conductancias son las que me conectan con al nodo, se conectan hacia el nodo B3? Díganme ustedes, por favor, a ver si han entendido el método. ¿Estoy Sería parado un entonces? tercio, un quinto y un medio. Perfecto. Entonces vamos a colocar un tercio, un quinto y un medio. Muy bien. Ahora, respecto al nodo B1, lo voy a poner, acá tengo el nodo B1. ¿Qué me conecta al nodo 3 con el nodo B1? Un quinto. Sería la Un quinto. resistencia de 5. Muy bien, la resistencia es 5. Un quinto al tiro. ¿Qué me conecta? No hay más, ¿no es cierto? No hay más ramas que conecten B1 y B3. ¿A través de qué cosas me conecto al nodo B2? Un tercio. Un tercio. Muy bien. Ya, ahí hemos escrito una parte y ahora nos queda entonces la parte de las... del otro lado, sino igual que son las fuentes sobre la resistencia. Fíjense que aquí tenemos, por este lado tengo una fuente, por aquí tengo otra fuente y por esto tengo tres fuentes. Entonces voy a tener aquí, voy a colocar al tiro tres. Ya, tres valores. Ya, por la primera fuente de arriba, mirando entre B3 y B1, ¿qué fuentes veo? La de 15 volts, La de 15, ¿qué signo le veo a esa fuente? según la corriente de saliente de No, olvídense de las corrientes, Positiva. Ustedes están parados en B3, ven el lado positivo, ¿no es cierto? Al mirar hacia B1, ven el lado positivo de la fuente de 15. Entonces colocamos más 15, no voy a poner así nomás, y la dividimos por la resistencia total que hay en toda la rama. ¿Cuál es la resistencia total que hay en toda la rama? serían 5. 5. Muy bien. Si miro desde B3 a B2, ¿qué fuente veo? La de 5, La de positiva. 5. ¿Qué signo veo? Signo más. Positivo. Positivo. ¿Ya? Entonces, más 5, ¿qué resistencia hay en esa rama? 3. 3. Muy bien. Y la última rama que va hacia el nodo de referencia, ¿veo alguna fuente? ¿Cómo, profe, podría repetir? Desde el nodo B3 hacia el nodo de referencia, ¿veo alguna fuente? Sí. Sí. ¿Cuánto vale? ¿Qué signo le veo? Es positivo. Positivo. 20 medios. Y es 20 y dividido por 2. ¿Se fijan? Entonces yo pongo aquí el signo positivo, el valor de la fuente y el valor de la resistencia total. Y ahí tengo el sistema de ecuaciones. O sea, si ustedes toman este sistema de ecuaciones y lo comparamos con este que era el que estaba aquí, perdón, lo comparamos con el que estaba planteado en la PPT, ahí están los dos sistemas de ecuaciones. Tiene que ser exactamente el mismo. Voy a borrar eso para que no se vea tanto. Ahí. Fíjense, para el nodo 1, un décimo, un quinto, un sexto. Un quinto, un sexto, un décimo. Menos B2 menos B2 un décimo, menos B3 un quinto, menos 15 quinto. Nodo 2, menos B1 décimo, más B2 un tercio, un décimo, un sexto, menos B3 un tercio, 10 sextos menos 5 tercios. 10 sextos menos 5 tercios. La tercera ecuación, un quinto, un tercio, un quinto, un tercio, B1 y B2, B3, un quinto, un tercio, un medio, un quinto, un tercio, un medio, y aquí la fuente es 15 partido por 5, 5 tercios, 20 medios. Y fíjense la gracia del método, es que nos olvidamos de las corrientes, ni siquiera nos preocupamos si la corriente iba en un sentido o en otro.
Nada de eso. ¿Ya? Entonces, es exactamente llegar a lo mismo, pero nos evitamos todo ese trámite de sacar la rama, cerrar el circuito, plantear la ecuación y todo eso. Profe, yo tengo una consulta. Consúlteme. ¿Qué pasa si en el circuito hubiera habido otro nodo en la parte de arriba? Otro nodo en la parte de arriba. ¿Te refieres a un nodo aquí entre medio, entre la... Aquí, por ejemplo? Sí hay. ¿Qué hubiera pasado con las fórmulas? Porque de B1 no se podría llegar a B3 o igual. No, no. Ahora, este nodo tendría que generar una rama, por ejemplo, conectado entre ese punto y este. A ver, déjame, me parece que tengo más adelante. Ah, no, este que está aquí. Aquí, por ejemplo. Aquí, este es lo que me estás preguntando. Supongamos que tenemos este de abajo como nodo de referencia. Entonces tengo un nodo B1, un nodo B2, un nodo B3, pero aquí está el nodo que tú planteas. Entonces aquí tendría que haber definido un nodo B4. Entonces voy a tener conexiones entre B1 y B4, entre B1 y B2, pero entre B1 y B3 no tengo conexiones directas, por lo tanto, cero ahí. Debo escribir la relación entre B1 y B3, pero por cero. Lo mismo que este, si es el nodo B4, B4 va a estar conectado a través de este nodo, ¿ya? Va a estar conectado con este nodo, va a estar conectado con este nodo. Este nodo B3 va a estar conectado a través de este nodo, a través de este nodo, pero no directamente con el nodo B1. Ahora, lo que pasa es que en este caso particular, no conviene usar el nodo de abajo como nodo de referencia, porque aquí llegan 3 ramas, pero el nodo central llegan 4, entonces es más conveniente usar este como nodo de referencia. Pero también se puede hacer lo mismo. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, profe. Ya. ¿Se entendió el método? Ese es absolutamente mnemotécnico. Yo digo, es que pararse, hay que meterse en el circuito. Profe, Dígame. pero específicamente en el problema nos pedían el voltaje X y la potencia X, y en ese caso igual tendríamos que calcular la rama, la corriente de rama I2 e I5, ¿cierto? Claro, claro. Entonces ahora el problema es que no sabemos cuánto vale I2 e I5. Entonces ahora las vamos a calcular. Entonces vamos a decir, voy a calcular B2 y voy a escribir en términos I2 e I5 en términos de B1 y B2, así como están dibujadas. Ahí ya las puedo, incluso ni siquiera las, bueno, aquí tengo que, asumo un voltaje mayor que el otro. Entonces aquí ya, supongamos que las hemos dibujado, ¿no? Las he dibujado y he definido que esta va subiendo y esta va desde el nodo B2 al nodo B1. Entonces aquí tengo, voy a calcular I2. Inmediatamente, con otra regla mnemotécnica, nada de estar sacando la rama ni conectando B1 y B2. Entonces yo lo que voy a decir es lo siguiente. Los voltajes que hacen que esta corriente vaya en la dirección que yo la puse aquí, los voy a considerar positivos. Los voltajes que van a hacer que esta corriente vaya en sentido contrario, los voy a colocar negativos. Y esos voltajes, esas sumatorias de suma-resta de voltaje, lo voy a dividir por la resistencia total que hay en la rama. Es decir, I2, digo yo, como va en ese sentido, y recuerden que en esta parte de acá arriba B2 es positivo y en esta parte de acá arriba el B1 es positivo acá arriba, ¿no? Entonces yo digo, este B2, que es positivo aquí, de acuerdo a la convención, nosotros lo que hemos dicho en la convención es que las corrientes salen por el lado positivo, luego el positivo está aquí y empuja a esta corriente en este sentido, a la corriente I2. Entonces ese B2 va a ser positivo aquí en la ecuación. Entonces, ahí voy a escribir esto más grande para que me quede mejor ahí. Ah, no, ya me equivoqué. Entonces aquí yo tengo que decir B2. B2 está empujando la corriente en el mismo sentido, luego B2 es positivo. Pero
B1 trata de que la corriente vaya en el otro sentido, ¿no? Porque tiene positivo en aquí, entonces, pero trata de que la corriente vaya en el otro sentido. Pero como B1 trata de que la corriente vaya en el sentido contrario, negativo, que es la fórmula. Menos, entonces, B. No, menos B1. Y dividido por la resistencia total que tengo, 10. Esa es la forma de obtener, forma también de mnemotécnica, la corriente. Fíjense ustedes que si nosotros nos vamos a lo que está en el PPT, la corriente I2, aquí está. ¿Se fijan? Aquí está eso. Aquí estaría el B1, aquí estaría la fuente B2, y 2 es B2 menos B1 dividido por 10. O sea, el mismo valor que tenemos aquí, B2 menos B1 dividido por 10. Hemos llegado a lo mismo. Ahora, la otra corriente que nos interesa es I5. ¿Dónde está I5? Aquí. Entonces, I5 yo dije que va hacia arriba. Ese fue el sentido que se le dio, arbitrario, ¿ya? Entonces, como se le dio ese sentido, yo lo respeto. Entonces, nuevamente aplico la regla mnemotécnica de las corrientes. Digo, las fuentes que hacen que la corriente esta vaya hacia arriba son positivas. Las fuentes que hacen que esta corriente vaya hacia abajo es negativa. Entonces, fíjense, esta fuente de 10 volts hace que esta corriente vaya hacia arriba, porque tiene positivo aquí, ¿ya? Entonces, empuja a esta corriente hacia arriba. Pero la fuente B2, que tiene su positivo aquí en el nudo, va a tratar de que esta corriente vaya hacia abajo, ¿ya? Se opone a que esta corriente vaya en ese sentido, entonces es negativo. Entonces, digo yo, entonces aquí voy a tener 10, que va en el sentido positivo, menos la otra que se opone, que en este caso es B2. 10 menos B2, menos B2, y divido todo por 6. Entonces, eso vale I5. Vamos a ver si I5 acá está calculado de la misma manera. Este es I3, este es I4, aquí está I5. 10 menos B2 dividido por 6. ¿Se fijan? ¿Se entendió algo? A ver si se entendió. ¿Cómo sería, cómo debiese escribir yo aquí I4? Sería V2 ¿Ya? más 5 menos V3 partido en 3. Perfecto. Perfecto. Entonces, B2, porque B2 empuja la corriente en el mismo sentido. Muy bien. B2. Más 5, porque 5 empuja en el mismo sentido la corriente I4. ¿Ya? Y menos B3, porque B3 trata de que la corriente vaya en sentido contrario, dividido por el total de la resistencia en la rama 3. Muy bien. ¿Cómo sería I1? B1 más 15 menos B3 partido en 5, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces aquí tengo que escribir yo B1 más 15 menos B3. Y dividido todo por 5. Perfecto. Lo que está tan chico porque tiene seguramente un tamaño 14. ¿Cuáles faltan? I3, hagámoslas el resto. ¿Cómo sería I3? B1 partido en 6. B1 partido en 6. Muy bien. ¿Y cómo sería I6, que es la última que nos queda?
menos B3 más 2 más 20 B3, partido. a ver cómo fue eso. 20 menos B3 dividido en 2. Eso sí. 20 menos B3 porque 20 empuja la corriente hacia arriba, ¿no es cierto? Recuerden que sale del lado positivo. Entonces vamos a tener 20 B3 que tiene su signo positivo en el nudo. Entonces se está tratando de poner y dividido por 2. Muy bien. Ahí están entonces. Fíjense que hemos hecho todo así en un par de minutos, planteando el sistema de ecuaciones. Lo que yo digo, hay que pararse en el nudo, ¿ya? Hay que pararse en los nudos o ser corrientes para que vean quién empuja la corriente y quién se trata de oponerse a la corriente. Y vamos a llegar al mismo sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces ahí si ustedes comparamos, nosotros comparamos esta, estos resultados con los obtenidos acá. Fíjense que I1 es B1 menos B3 más 15 dividido por 5, B1 menos B3 más 15 dividido por 5, quedó muy chiquitito este aquí. Vamos a meterle 18, presión. Ahí sí. ¿Ya? B1 menos B3 más 15 dividido por 5, y 2 nos dio B2 menos B1, B2 menos B1 dividido por 10, y 3 B1 dividido por 6, y 3 B1 dividido por 6, y 4 B2 menos B3 más 5, B2 menos B3 más 5 dividido por 3, y 5, 10 menos B2, o menos B2 más 10 dividido por 6, que es lo mismo, y 6, 20 menos B3 dividido por 4. Perfecto. Miren, todo esto de aquí está hecho sobre la base de sacar la rama, completar el lazo, plantear las ecuaciones de voltajes de Kirchhoff y despejar la corriente. Todo eso con la regla mnemotécnica, viendo quién empuja a la corriente en el mismo sentido positivo, voltaje que trata de que se vaya en sentido contrario, negativo. Y planteamos el sistema de ecuaciones. A ver. Este está resuelto. Conociendo los métodos y sin mirar el resultado que está ahí, intenten plantear el sistema de ecuaciones primero de nudos, es decir, esto que está aquí abajo, el sistema de ecuaciones, llamen nodo 1, nodo 2 y nodo 3, al voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, llámenlo nodo, tal cual como les puse aquí, N1, N2, N3, si quieren lo encierran en un circulito. Entonces nodo 1, nodo 2 y nodo 3 para saber de qué ecuaciones están hablando, aunque uno mirando esta parte sabe inmediatamente cuáles son las conductancias propias. Planteen el sistema de ecuaciones con el método este que les acabo de mostrar, en forma mnemotécnica. Y una vez que planteen eso, pueden plantear las ecuaciones de corriente, usando las normas mnemotécnicas.
Más claro. Para ver si lo van a dividir en dos, los dos hay que dividirlos por la mitad. Los dos cositos hay que tomar la mitad, los dos. De dos cajas, porque es lo mismo. Siempre va a sobrar el tubo de pintura. Por eso, por el otro. Tiene que ser para dos veces, no para una vez. Usar la mitad de cada tubo. Y la mitad de cuéntenme cómo van si tienen problemas. Creo que ya las tengo todos. Ya, Yo igual. ya tienes las. Cuando dices las tengo todas, te refieres a todas las ecuaciones al sistema de ecuaciones de nudo y a las corrientes. Sí. A todas, ya, Siempre. perfecto. Ya. Las puedes comparar ahí con el apunte, en el apunte más adelante que ustedes tienen, que es lo mismo que les estoy mostrando. Aquí están los resultados. A ver, lo voy a poner aquí, les voy a avanzar aquí entonces.
Ahí están los resultados y ahí están las corrientes. Resultados me refiero al sistema de ecuaciones. Cuando hablamos del sistema de ecuaciones de nudo, es este de aquí. Esto que está aquí escrito. Ese es el sistema de ecuaciones de nudo. ¿Están muy cansados, no? Por mi parte tengo lo mismo, profe. Ya, perfecto. Igual. Excelente. ¿Y el resto? ¿Alguien más lo ha hecho? Igual tengo. Ya, perfecto. Qué bueno. Les estaba consultando si están muy cansados o no. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, nos queda una parte nomás del método de nudo, que es saber cómo se comporta el método cuando tenemos fuentes de corriente. Que es muy sencillo, pero si están muy cansados y habíamos dicho como 1 hora, 1 hora y media de clase, ya llevamos casi 2 horas. Sí, estoy abusando de ustedes también. Lo podemos dejar hasta aquí. Vale, profe. Ya, la próxima semana entonces terminamos de ver El método de nudos. Profe, entonces, cuando uno trata de hacer el análisis de circuito, o podemos ocupar el método de mallas o el de nudos, cualquiera de los dos claro, método de Mayo, sirve método. para llegar a lo mismo. Debemos llegar a lo mismo. Vale. De hecho, todos los circuitos que hemos hecho hasta ahora los pueden ustedes resolver tanto por el método de Mayer como por el método de nodo. Y de hecho, al momento de estudiar es bueno resolverlo por los dos métodos. Porque Claro, los sí. resultados deben llegar exactamente a lo mismo. Tal vez con algunas pequeñas diferencias en decimales por ahí, pero los resultados deben ser iguales. ¿Y existen otros métodos, profe? ¿Estos son los únicos que se utilizan Para análisis de circuitos, no, para análisis, claro? no, estos son los más sencillos, los más usados. Pero hay Vale, muchos vale. métodos más. Está superposición como método de análisis, después vienen unos métodos para obtener circuitos equivalentes, el método de Thevenin, Norton, Millman, no hay varios. Se escuchan harto, entonces, pues, Sí, no, pero es que no estamos en un curso de eléctrico, digamos. claro. Entonces solamente aquí lo que estamos viendo son los dos más básicos, que es el método de Maya y el método de Moore. Pero son varios los métodos. Me imagino debe ser como un curso ¿Ah? especial, semestral, anual, quizás. Es que, a ver, esta parte, el análisis de circuitos en corriente continua, habitualmente se ve como en un curso, en una parte, por lo menos en un medio semestre debe verse, o en algunos casos en un semestre, y el semestre siguiente se ve corriente alterna, que es lo otro que vamos a ver nosotros más adelante, cuando terminemos con el nudo. Nos vamos a meter en corriente alterna. Y eso habitualmente en un curso de electricidad se ve en un semestre. Entonces aquí el caso de ustedes hay que sacar muchas cosas porque no tiene mucho sentido. Dejar las cosas más importantes. Claro, lo más relevante para que se entienda, para que tengan un concepto, para que ustedes tengan una forma de pensar desde otro punto de vista, digamos, de las cosas que ustedes hacen. O sea, normalmente cuando uno estudia una carrera de ingeniería, no aprende solamente su área, sino que aprende otras áreas. ¿Y qué permite eso? Permite comprender otras cosas, por una parte, y aprender a mirar las cosas desde distintos puntos de vista. Entonces, después cuando ustedes están en su trabajo profesional, están en una reunión de trabajo, entienden lo que dice otro profesional del área.
y ustedes tienen que ser capaces de dar a entender su punto de vista desde su área de trabajo y su área de especialización. Ese es el sentido que tienen hacer cursos de otras áreas. Seguramente deben tener algunos de mecánica. Ah, no, perdón, ustedes son todos mecánicos. Pero puede que tengan de otras áreas. Entonces les hace ver las cosas de un punto de vista distinto. Me toda la razón ahí. Adquirir esa noción después para el futuro. Claro, o sea, a mí, por ejemplo, en mi área de trabajo, yo soy de electricidad, pero me ha tocado ver y discutir en el buen sentido de la palabra, conversar con ingenieros mecánicos, decir, mira, yo entiendo que esto funciona de esta manera, porque estoy aplicando algunos conceptos eléctricos asociados a la parte mecánica que funcionan. Así, por ejemplo, la ley de corrientes de Kirchhoff funciona en un sistema de gas, por ejemplo. Funciona en un sistema de aguas. Uno entiende los voltajes, como diferencias de presión, diferencias en niveles de altura, de cosas, entonces de estanque. Entonces, con términos eléctricos uno puede darse a entender a un mecánico, por ejemplo, y un mecánico con su lenguaje de mecánica, puedo entender algunas cosas, si no las entiendo las pregunto, obviamente. No voy a ser especialista, pero uno se hace la idea, no es tan difícil. Al fin de cuentas, la ingeniería es una sola. Y ese es el sentido que uno al final de cuentas le da a que, por ejemplo, ustedes que estudian mecánica en general, todos ustedes, o mención mecánica, toman ramos de electricidad. Uno para saber cómo funciona la parte eléctrica, que sí, en más de alguna oportunidad van a tener que conversar con algún eléctrico por alguna causa, y además para poder entender el fenómeno desde otro punto de vista y poder asociarlo incluso a sus propios conocimientos. Ah, esto funciona de esta manera y este es el equivalente. Eso al final de cuentas. Entonces, de hecho, yo no pretendo formarlos como ingenieros eléctricos por ningún motivo. No, imagino. Claro. Igual dejar ahí la idea, las nociones al final. Claro, claro. Por eso es que se seleccionan lo más importante, ¿no? O sea, no lo más importante, sino que lo que da mejor, una claridad mayor del trabajo que se debe hacer. Ese es el sentido. Vale, perfecto, entiendo. Entonces, la próxima semana Ya, jóvenes, nos vemos la próxima terminamos el semana. método nudos. Y terminamos con el método nudo y ahí vamos a definir la fecha de la prueba. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe.